Hoy les voy a presentar un frutal tropical que está en su mejor momento. La guayaba, que es una fruta tropical, se ha adaptado muy bien a nuestro clima templado. Primero les voy a contar bien de qué se trata, sobre su cultivo, sobre sus beneficios para la salud, sobre sus frutos y usos, más otros datos, para luego mostrarles el desarrollo de nuestro arbolito. La guayaba es nativa de América Central y del Sur. Ha sido cultivada durante siglos, lo que ha contribuido a su distribución global. Hoy en día se encuentra ampliamente cultivada en regiones tropicales y subtropicales del mundo. Cada parte del árbol puede ser aprovechada. Su madera, hojas y frutos pueden ser usados de diferentes formas. Su fruto se comercializa fresco en varias regiones del mundo. Ahora les voy a contar sobre su cultivo. Es de clima tropical o subtropical, no resiste heladas fuertes. Crece mejor a pleno sol. Prefiere suelos bien drenados, ricos en materia orgánica y tolera suelos algo pobres. Tolera bien la sequía, pero prefiere algo de humedad. Crece entre 3 y 6 metros de altura. Según condiciones, puede llegar a medir hasta 10 metros de alto. El riego debe ser regular, pero sin encharcar. Puede vivir entre 30 a 40 años. Puede demorar, según condiciones, entre 3 y 5 años en regalar frutos por primera vez. Se recomienda podar para darle forma y estimular una mejor producción de frutos. Se propaga por semillas, lo que da plantas con variabilidad genética, o por injerto a codo aéreo o estacas, lo que mantiene características de una buena variedad. Se puede cultivar en maceta, contenedor o recipiente, siempre y cuando sea grande, lugar donde puede medir entre 1,5 metros a 2,5 metros de altura. Se puede ver afectada por mosca de la fruta, cochinillas y hongos en zonas muy húmedas. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Tiene propiedades antioxidantes, ayuda a combatir los radicales libres. Contiene fibra dietética, es buena para el tránsito intestinal y la salud digestiva. Es antibacteriana y antifúngica. Tradicionalmente se usan sus hojas para infecciones bucales o digestivas. Control de la glucosa. Hay estudios que indican que tienen buenos efectos en personas con diabetes tipo 2. Regulación de presión arterial y colesterol, por su contenido de potasio y antioxidantes. Ahora les voy a contar sobre el fruto y sus usos. El fruto es oval o redondeado y mide de 5 a 10 centímetros. Se puede consumir crudo o cocido. La piel es comestible y aporta nutrientes. Se pueden hacer muy diversos preparados, como jugos, helados, panificados, jaleas, salsas, batidos, mermeladas, dulce de corte, chutney y un sinfín de preparados. También estos frutos se pueden utilizar para hacer vinagre o incluso vino de guayaba. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. Nuestra guayaba tiene 12 años de vida y fue cultivada a partir de semilla. A los 5 años nos regaló frutos por primera vez, así que hace 7 años que venimos disfrutando de sus frutos. Mide 3 metros de alto aproximadamente y la planta vive en tierra. Es un frutal tropical que le ha costado mucho, sobre todo al principio, nuestro clima.
y sobre todo el frío del invierno. Pero la planta se fue adaptando y cada año ha mejorado en todos sus aspectos, sobre todo en el sabor del fruto. Este año particularmente la cosecha es la mejor de todas, en cantidad de frutos, tamaño de frutos y sobre todo el sabor del fruto fresco para comer crudo. La planta tiene cualquier cantidad de frutos, muchos no se van a ver porque están de color verde, se confunden con el follaje, pero hay varios que están tomando color, otros que han madurado. Así que estén atentos en el canal porque seguramente esta temporada voy a hacer varias recetas. Les voy a mostrar que por acá hay uno que ya está bien pintón. No sé si se llega a ver ahí en el centro. Pero bueno, muchos están en distintas etapas de maduración. Ahora les voy a mostrar la cosecha del día. Para ser consumidos frescos, uno de los mejores momentos de cosecha es cuando los frutos se caen por sí solos de la planta. Ahí ya están maduros. Comercialmente, por lo que he averiguado, los cosechan antes de que se pongan pintones y luego los comercializan para que aguanten más tiempo. Elijo esta imagen para despedirme por ahora. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pónganle me gusta. Suscríbanse al canal y compartan entre sus amigos y en sus redes sociales los videos que hacemos en el canal. Nos vemos. ¡Chau!